Bueno, chicos, vamos a volver un poquito para ver cómo crearíamos una nueva tabla, ¿sí? Habíamos dicho que ustedes la pueden tomar desde aquí y hacer a esa primera tabla que ustedes tienen creada ahí en su base de datos en blanco, pueden hacer botón derecho y vista diseño, o pueden ir aquí a la opción que dice crear tabla, ¿sí? Ahí aparece la tabla, aparece esta tabla, ¿ven? Y ahí yo puedo hacer vista diseño. Me va a pedir el nombre de la tabla. En este caso yo le voy a poner pozo 3, ¿sí? Ustedes pónganle pozos, el nombre de la tabla. Le pongo así porque yo ya tengo otras tablas creadas. Acepto. Y fíjense que acá me aparece ya un formato de estructura, digamos, para poner los diferentes nombres de campos. Este primer nombre de campo es un autonumérico, y lo que hace simplemente es ir numerando, o sea, el programa va numerando todos los registros que van ingresando ustedes. Los registros sería cada una de las filas, ¿no es cierto?, de la tabla. Les va colocando un número correlativo, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, n, ¿sí?, que sería como un código. En este caso, como nuestra tabla tiene su propio código, esto lo podemos borrar después. Ya les digo después cómo borrar campos. En este caso, entonces, vamos al primer campo. Ustedes se tienen que guiar de la estructura de tablas que están ahí en el práctico 1, en el PDF. Y el primer campo, perdón, es código de pozo. Entonces yo voy a poner código pozo, ¿sí? Acá en tipo de datos, eso es importante, tengo que ingresar el tipo de datos. Me dice ahí la tabla, yo estoy leyendo la tabla del PDF, me dice que el tipo de datos de código de pozo es numérico byte. Entonces voy a buscar número, este es el tipo numérico, y dentro de los números, el tipo de dato numérico más chico se llama byte, que acepta valores entre 0 y 256, ¿sí? Los valores posibles que acepta cada tipo de datos están ya predefinidos en una tabla, ¿sí? Yo ya les voy a pasar un PDF, les voy a poner como material en el aula, donde están todos los tipos de datos con los límites de los datos que acepta, ¿sí? Ahora les muestro, pero primero quiero terminar, digamos, de definir el primer campo. Es numérico y acá tengo los diferentes tamaños de campo que se llaman, que el más chiquito, como les decía, que acepta solamente números desde 0 hasta 256, es el byte. Le coloco byte, ¿por qué? Porque yo supongo que ese código de pozo no va a tener más de 256. O sea que esta tabla que yo estoy creando no va a tener más de 256 pozos. Por eso le coloco numérico byte, porque lo ajusto al tipo de datos lo máximo posible, ¿sí? Es decir, que ustedes cuando definen el tipo de datos también tienen que ajustarlo, ¿sí? Vamos a ver el segundo. El segundo se va a llamar pozo, ¿sí?, que en realidad lo que va a tener es el nombre del pozo. En este caso me dice que el tipo de datos es texto de 20. O sea, en este caso va a ser texto. Tengo dos tipos de texto, ¿no? Texto corto y largo. Cuando dice texto se refiere específicamente al texto corto, que acepta entre 0 y 255 caracteres, ¿sí? Recuerden que caracteres pueden ser números, letras y símbolos especiales. Entonces acá le voy a poner texto corto y acá abajo donde dice tamaño de campo lo voy a ajustar a 20. ¿Por qué, chicos, lo ajusto? Y es importante ajustarlo porque si bien el tipo de dato me acepta hasta 255, si yo sé que el nombre del pozo no va a superar los 20 caracteres, lo ajusto lo máximo posible, porque ¿para qué le voy a reservar 255 caracteres o espacios, digamos, para colocar el nombre del pozo si con 20 me es suficiente? ¿Se entiende? O sea, yo lo que estoy haciendo es ajustar simplemente. Vamos a ver el tercer campo. No sé si me van siguiendo, hasta ahí van creando los campos. Vamos viendo tipo de pozo. Yo voy a poner todo tipo pozo, le voy a poner simplemente. Y el tipo de pozo me dice que va a ser texto también de 8.
¿sí? Estoy viendo la estructura, recuerden, en el PDF donde está la estructura de la tabla. Texto corto, y voy a poner acá tamaño de campo 8. ¿Sí? Bien. Voy al siguiente, que me dice que es código de cuenca. Cuenca. Bien. Este código de cuenca me dice que va a ser numérico byte también, entonces hago lo mismo. Número, y coloco acá el tamaño de campo, byte, ¿sí? Y ahí tengo el siguiente. Voy al siguiente campo, que me dice que es código de compañía, CIA, o puedo ponerle el nombre que quiera. Acá le voy a poner código, por ejemplo. Código de compañía, y me dice que es numérico byte también, entonces vuelvo a seleccionar numérico, yo acá tengo, ahí está, numérico, y ahora voy a definir acá abajo el tamaño byte. Bueno, ahí ya entonces definí el tipo de datos, recuerden, y el tamaño. Voy ahora a profundidad, entonces hago profundidad. Acá entre paréntesis pusimos simplemente para identificar, no está funcionando el paréntesis ahí, metros, es para la unidad simplemente, profundidad, que sería numérico simple, me dice aquí. Entonces voy a seleccionar numérico, y aquí en el tamaño del campo es donde tengo que poner simple. El tamaño este de campo simple me va a permitir introducir decimales, ¿sí? Fíjense que acá dentro de los tamaños de campo, vean los diferentes tamaños de campo posibles. Byte entero, entero largo, simple, doble, ID de replicación, que sería el de autonumeración, decimal, etc. ¿Sí? Esos son los diferentes tamaños. En este caso el simple, porque voy a tener un número grande y con decimales, entonces lo coloco como simple. Por ejemplo, si yo tuviera que introducir un DNI, le tendría que poner entero largo, ¿sí? Porque yo sé que un DNI es entero, por ejemplo, y así puedo ir ajustando los diferentes campos. El siguiente me dice inversión, ¿sí? Inversión, bueno, ahí colocan pesos por año, y el tipo de datos me dice que es numérico, y aquí en tamaño de campo simple también. Luego, le falta una. ¿Cuál? Código de cuenta, Perfundidad. código de compañía, profundidad, perforación. Bien. Igualmente, chicos, no importa el orden, ¿sí? Yo acá lo voy a poner, el que dice perforación por año, no hay problema ustedes si lo pusieron antes. Te referías a ese, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahí es perforación, que sería la cantidad de metros perforados por... Acá sería numérico. A ver, yo voy a correr un poquito acá porque tengo la... numérico, y acá simple. Numérico simple. Luego tengo, bueno, el de inversión, que ya lo había puesto previamente. Estado es el último, ¿sí? Ahora entonces coloco estado, y el tipo de datos de estado me dice que es texto de 10. ¿Por qué de 10? Porque recuerden que yo les decía que los 3 posibles estados de los pozos serían seco, pendiente y productor. Entonces, como no tienen más de 10 caracteres, entonces lo ajustamos a 10. ¿Sí? Ahí recuerden que ustedes lo van a ir ajustando de acuerdo al tipo de datos que tienen que colocar. Entonces, fíjense que ahí yo ya tengo todos los campos con sus respectivos tipos. Ahora, si yo quisiera borrar esto, fíjense, acá siempre al primer campo lo coloca con una llave. Esta llave significa que ese campo no admite repetidos, ¿sí? Pero como nosotros dijimos que este dato en particular, este campo, perdón, en particular, no lo necesitamos, entonces lo que vamos a hacer acá es seleccionarlo
y suprimirlo. Ahora, fíjense, lo que me dice es que como yo quiero eliminar este campo, tengo que eliminar primero la clave principal, que es esta llavecita que está ahí, ¿sí? Que recuerden que es para evitar repetidos, ¿sí? Por ejemplo, en algún campo donde yo ingrese el DNI es único, ¿sí? Entonces, si yo le coloco esa llavecita, nunca me va a permitir ingresar dos números iguales. En el caso, por ejemplo, de los DNI es importante, es como una validación que se hace. Como me dice que yo también voy a eliminar la clave principal, si elimino el campo, me dice, ¿desea eliminar de todas maneras? Sí, en este caso sí, porque yo quiero eliminarlo directamente al campo, ¿sí? Fíjense que de esa manera puedo eliminar cualquier campo y puedo ir acomodando, puedo ir insertando o modificando esa tabla. Es decir, que si yo tengo esta tabla con una X cantidad de campos y después le quiero agregar o poner otros campos, puedo perfectamente hacerlo ingresando nuevamente y poniendo los campos aquí abajo o borrando alguno y colocando en el medio. Para colocarlo hago igual que como lo hacía en la planilla de cálculo, ¿sí? Selecciono acá, fíjense, y hago botón derecho, y ahí me dice, ¿ven? Insertar filas, eliminar filas, ¿sí? Cortar, copiar, así tal cual como lo hacíamos en Excel. Recuerden entonces que esas son todas las diferentes opciones, ¿no? Cuando ustedes necesiten agregar o eliminar campos de una tabla, ¿sí? Bueno, ahí ya tenemos todos los campos con sus tipos y tamaños de datos, y ahora ya podemos cerrar. Nos movemos hacia la parte lateral derecha. Vieron que ahí tengo para cerrar. Me dice, ¿desea guardar los cambios en el diseño de la tabla POSO 3 en este caso? Y siempre le coloco que sí. ¿Sí? Cuando yo coloque que sí, entonces ya me guardó la tabla con su estructura. Si yo la abro a esta tabla, voy a hacer doble clic y fíjense que ya me aparecen creados cada una de las columnas donde yo voy a ingresar los datos, que puedo ingresar a través de la vista hoja de datos, ¿sí? Que sería esta, si yo quisiera ingresar datos aquí. Entonces, esa sería la manera de crear las diferentes tablas. Una vez que termine de crear esta tabla, voy a crear la siguiente tabla, que es la de cuencas, que yo en este caso ya la tengo creada. Fíjense que haría de la misma forma. Crear tabla, y voy a la vista diseño. Yo acá voy a ir a la vista diseño para que ustedes vean que acá ya tienen, fíjense, los diferentes campos, ¿sí? Con el tipo de dato y el tamaño. Bueno, de esta manera tengo que crear la tabla de cuencas, la de compañía y la de novedades en base a la estructura que ustedes tienen en la que tienen ahí en la tabla, en el PDF del trabajo práctico. Bueno, chicos, de esa manera entonces ustedes ya fueron creando las diferentes tablas, ¿sí? Acá de pozos, novedades, cuencas y compañía. Recuerden, bueno, cada una, si ustedes necesitan modificarla o editarla nuevamente, voy a vista diseño y ahí nuevamente la veo, en este caso, y la cierro. Ahora, una vez que ya tengo las 4 tablas, voy a ir a establecer las diferentes relaciones que van a tener entre ellas, ¿sí? Recuerden que este tipo de programas, que son gestores de base de datos como Access, o sea, como el que estamos viendo, se llaman gestores de base de datos relacionales porque se basan en tablas que están relacionadas entre sí. Entonces, es muy importante también que ustedes sepan el procedimiento de cómo establecer esas relaciones. Esas relaciones se establecen a través de lo que se llaman campos conectores de datos, ¿sí? Para ir a las relaciones tienen que ir a esta opción de herramientas de base de datos. Hay una opción que dice relaciones. Se abre la ventana para establecer las relaciones, ¿sí? Una vez que se abrió la ventana de relaciones, ahí lo que tengo que hacer es agregar las diferentes tablas que voy a relacionar, ¿sí? Yo voy a relacionar las tablas de pozos. ¿Cómo hago para que aparezcan aquí las tablas?
voy a hacer botón derecho y hay una opción que dice mostrar tabla, ¿sí? Entonces, ahí me van a aparecer todas las tablas que yo tengo creadas. Hasta aquí yo tengo creadas 4 tablas. Entonces, voy a hacer ahí doble clic y fíjense que ya la puso aquí abajo a la tabla, cuencas, novedades y pozos. O sea, yo voy a incorporar todas, ¿sí? Ahí están las 4. Voy a cerrar, ahora ya no necesito, ¿no es cierto?, la ventana, ya tengo las 4 creadas. Entonces yo sé que esta tabla es la principal porque es la que tiene los datos de pozos y estas son las que yo voy a ir relacionando. Entonces las puedo ubicar en diferentes lugares, un poco para que vean bien el tema de cómo está relacionada cada una. Después eso ustedes la van moviendo y lo van organizando, ¿sí? Entonces, voy a partir de esta tabla de pozos y cómo hago para relacionarla con la tabla, por ejemplo, de compañías. Voy a buscar el campo conector, ¿sí? En la tabla de pozos, fíjense que yo tengo un campo, en este caso el campo conector es el que dice código de compañía, que es el mismo que está aquí, el código de compañía, en esta tabla de compañía, ¿sí? Hay algo que es muy importante que tengan en cuenta y es que cuando ustedes van a establecer una relación entre 2 tablas, siempre el campo conector tiene que ser del mismo tipo. O sea, si este campo, código de compañía de la tabla de pozos, es numérico byte, este también tiene que ser numérico byte, ¿sí? Si son de diferentes tipos, les da error y no hay manera de crear la relación, ¿sí? En este caso, bueno, nosotros ya como copiamos la estructura de la tabla que tenemos en el práctico, sí coinciden, ¿no?, los tipos de datos. Pero eso es cuando ustedes ya creen tablas solos, digamos, recuerden siempre de colocar los campos conectores del mismo tipo. Entonces, ¿qué voy a hacer para relacionarla? Voy a tomar uno de los campos conectores y lo voy a trasladar, ¿sí?, al siguiente, ¿sí?, de la otra tabla. O sea, el código de compañía de pozo lo voy a trasladar, lo levanto y lo coloco en el código de compañía de la tabla de compañías. Y fíjense que ahí se abrió una ventana que me dice, ¿no?, estos son los 2 campos a relacionar. Sí, ahí están, fíjense el nombre de las tablas. Y le pongo crear. Ya está creada, fíjense. Este código de compañía se relacionó con este código de compañía de pozos, ¿sí? Lo mismo voy a hacer con cuencas. Voy a buscar el campo conector de cuencas, ¿sí?, que en este caso va a ser código de cuenca, y voy a buscar el campo conector aquí en pozos, código de cuenca aquí. ¿Lo ven? Entonces ahí hago lo mismo. Voy a tomar, ¿sí?, el código acá está, estoy tomando mal, el código de cuenca sería, y lo voy a trasladar al código de cuenca de la otra tabla. Fíjense, ahí me aparece la tabla, ¿sí?, el campo para chequear que esté bien por las dudas y crear. Ahí ya tengo la segunda relación, ¿sí? Código de cuenca con código de cuenca. Y el tercero, o sea, la tercera relación, a ver, yo lo voy a hacer ahí como para que estén más cerca, en este caso va a ser código de pozo, ¿sí? Entonces fíjense, código de pozo con código de pozo. Y creo la relación. Entonces ahí ya lo puedo acomodar a las tablas como quiera, ¿sí? Ya las muevo de tal forma que se vean bien cada una de las relaciones, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, en cuanto a la organización, entonces ahí ya queda. Fíjense, están perfectamente cada una de las relaciones y ahora las 4 tablas están relacionadas por cada uno de los campos conectores. Fíjense otra cosa, así detalles para terminar con el tema de las relaciones, y es que ustedes pueden también modificar alguna relación. Por ejemplo, ¿cómo hago para eliminar esta relación si la hice mal? Supongamos que sin querer tomé un campo que no era, un campo conector que no era, intenté conectar o conecté, por ejemplo, código de pozo de aquí con número de aquí que no correspondía. Entonces, tengo la opción de eliminar la relación y volverla a establecer. Por ejemplo,
acá hago clic, ven que queda, una vez que hice clic, aquí queda seleccionado, ¿sí? Hago botón derecho y acá me dice modificar o eliminar, ¿sí? En este caso elimino, me dice, ¿desea eliminar la relación? Sí, ¿sí? Y bueno, ahora la voy a volver a hacer, por supuesto, pero es para que ustedes sepan, para el caso que hagan alguna relación que sin querer, digamos, la establecieron mal o necesitan modificarla de alguna forma, entonces la seleccionan y ahí tienen la opción para modificarla o eliminarla. ¿Sí? Entonces con eso ya tengo la estructura de las relaciones que se establecieron entre las 4 tablas que tengo creadas en esta base de datos. Bueno, una vez establecidas las relaciones, entonces ya puedo cerrar la ventana, ¿sí?, de relaciones. Ahí me dice siempre, ¿no?, cada vez que modifico o hago alguna relación, porque también puede ser, chicos, que ahora tenga 4 tablas, después creo otra tabla más y entonces creo otra relación. En cualquier momento puedo ir agregando o eliminando o modificando relaciones. Entonces voy ingresando a esta ventana de relaciones, hago lo que tenga que hacer, el procedimiento que tenga que hacer y luego salgo. Cuando yo salgo o cierro la ventana, siempre me va a dar la opción de ir guardando los cambios, ¿sí? Entonces, en este caso sí, para que se guarden o se guarden las 4 relaciones que acabo de hacer, y entonces ahí ya tengo las tablas creadas con sus respectivas relaciones, ¿sí? Bueno, entonces una vez creadas las tablas y las relaciones, vamos a ir a ver el siguiente procedimiento, que es el de crear los formularios. Bueno, vamos a ver ahora el procedimiento para crear formularios. Vamos a la opción de crear y acá tenemos, bueno, los diferentes objetos, ¿sí? En este primer formulario lo vamos a hacer con el asistente. Podemos trabajar de 2 maneras, haciendo el formulario con el asistente para formularios o con el diseño de formulario directamente, ¿sí? En este caso nos va a resultar más fácil hacerlo con el asistente para formularios y después modificar ese formulario y agregar los botones de comando con la opción del diseño del formulario. Entonces hagamos crear, clic en asistente para formularios, ahí se va a abrir una ventana, ¿sí? Y en la primera ventana me va a preguntar qué tablas quiero utilizar para hacer el formulario. ¿Ven? Acá abro y voy a tener las diferentes tablas, ¿sí? Diferentes tablas, bueno, en mi caso también tengo consultas, pero tengo las tablas. Entonces yo voy a seleccionar la tabla que quiero, en este caso pozos, ¿sí? Cuando yo selecciono la tabla de pozos, acá se habilitan los diferentes campos que tengo, ¿sí? Puedo incorporar todos los campos, ¿sí?, de una sola vez, o puedo ir incorporando los campos que quiera, es decir, que puede ser que en este caso la tabla tenga 10 campos y yo no quiero que en el formulario aparezcan los 10, quiero que aparezcan 3 o 4. En ese caso yo voy seleccionando el campo y con esta opción de agregar voy indicando cuáles son los campos que quiero que aparezcan, ¿ven? Entonces voy agregándolos. Si quiero todos de una sola vez, hago acá directamente y pasan todos, ¿ven? Si de repente puse todos y no quiero todos, entonces, ¿qué hago? Los puedo volver y puedo ir seleccionando los que quieran. De esa manera, chicos, ustedes con estos botones van definiendo cuáles son los campos que quieren. Yo voy a poner código de pozo, el tipo de pozo y, no sé, pongamos a ver, estado y profundidad, por ejemplo, ¿sí? También si quisiera podría poner todos. Eso ya es a gusto de cada uno, ¿sí? En este caso, si ustedes quieren y se trata de hacer un formulario para ingresar datos, convendría que estén todos, ¿sí? Y luego voy a hacer siguiente.
Acá me pide la distribución que voy a aplicar en el formulario, en columnas, tabular, hoja de datos justificado, ¿sí? En este caso yo lo voy a poner en tabular, le vamos a poner en columna. De todas formas, estos son diferentes formatos, chicos. Lo que podemos hacer para ir viendo los diferentes formatos es a un formulario, por ejemplo, de pozo, le ponemos en columnas. Al formulario de cuencas le ponemos tabular y así vamos probando, ¿sí? A ver cuál es el que más se adapta a lo que ustedes quieren. Entonces, hacemos siguiente. ¿Qué título le desea aplicar al formulario? Ahí va a ser el nombre que va a aparecer arriba. Yo le voy a poner formulario de pozos, ¿sí? Y acá tengo abrir el formulario para ver o introducir la información o modificar el diseño. En este caso lo voy a dejar así y voy a colocar finalizar. Entonces, en ese caso, como estoy haciendo con el asistente, me resulta más sencillo porque voy paso a paso incorporando los diferentes elementos que va a tener el formulario, ¿sí? Los campos, y acá ya aparecen. Fíjense aquí abajo, chicos, o sea, ya está el formulario, y tengo acá una serie de, acá fíjense que tengo una serie de botones para ir corriendo. Ven que ahí yo ya voy desplazando a cada uno de los registros, ¿ven? Entonces, desde ahí puedo ir, volver, ir al último registro, al primero, etcétera, etcétera, ¿sí? Y ahí van recorriendo y fíjense que van viendo los diferentes datos que tiene la tabla. En este caso en particular, chicos, sucede que yo aquí tengo ya datos cargados en la tabla de pozos, ¿sí? Entonces se van a ir visualizando los datos que tengo. Y de esa manera ya armé la parte básica del formulario que tiene los campos. Lo que me quedaría ahora dentro del formulario es incorporar los botones de comando. Bueno, una vez que en el formulario ya están entonces los campos, y acá se pueden visualizar los datos, vamos a incorporar lo que se llaman botones de comando. Para eso tengo que ir a la vista diseño del formulario. ¿Cómo hago? Me posiciono aquí en el nombre del formulario, botón derecho, y está ahí la vista diseño, ¿sí? Se va a abrir la vista diseño. Fíjense, la vista diseño es cómo está estructurado internamente el formulario. Aquí hay una etiqueta, ¿sí? Que esta etiqueta me indica, bueno, el título, que puedo perfectamente ahí modificar, ¿no? Hago doble clic y modifico lo que quiero o agrego lo que quiero. Fíjense, aquí están el detalle de cada uno de los campos y los datos, que eso era lo que ustedes veían en el formulario, ¿sí? Entonces, yo lo que tendría que hacer aquí es agregar los botones de comando. Para poder agregar los botones de comando, tengo que abrir un poco más este diseño, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá se ve, por ejemplo, la lista de campos, pero no tengo más espacio. Entonces lo que yo puedo hacer es abrir aquí abajo. Podría abrir aquí también. ¿Ven cómo va tomando diferentes formas el mouse? Puedo abrir ahí o acá abajo. En este caso yo lo voy a hacer en el pie, ¿sí? El pie del formulario. ¿Qué estoy haciendo? Simplemente abriendo un poquito más de espacio para incorporar ahí los botones de comando, ¿sí? Y fíjense, cuando yo ingreso aquí a la vista diseño, voy a tener arriba un menú que me dice herramientas de diseño de formulario, donde tengo, fíjense, 3 pestañas: diseño, organizar y formato, ¿sí? El formato tiene que ver con el tema de las letras, para poner etiquetas y demás, y acá voy a trabajar con la pestaña de diseño. Ahí en la pestaña de diseño voy a tener una serie de elementos para agregar. Fíjense, acá tengo cuadro de texto, esto es lo que se llama etiqueta, ¿sí? Que sería para colocar los títulos o modificar, y acá tengo el botón de comando, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a hacer? Voy a hacer clic acá en botón de comando, me voy a desplazar,
¿sí? O sea, yo voy a tomar este botón de comando y me voy a desplazar y lo voy a colocar aquí abajo, ¿sí? Aquí en este espacio que yo abrí dentro del pie del formulario, ¿sí? Entonces, voy a ir a diseño, voy a tomar el botón de comando, acá voy a ver si lo habilita bien. Ahí está, ahí recién lo tomo. Fíjense acá cómo acá se habilitan, ¿ven? Está el icono con el botón de comando, entonces yo ahí ya lo ubico, ¿sí? Donde quiera, por ejemplo, yo lo voy a poner acá, eso es, cada uno lo acomoda. Y fíjense que me dice comando y se abre esta ventana. Esta ventana tiene las categorías de lo que llamamos comandos, ¿sí? Acá tienen una serie de categorías: navegación de registro, operaciones, operaciones con formularios, con informes, aplicación y otras, ¿sí? La que tiene que ver con el desplazamiento de los registros es esta que dice navegación de registro, buscar registro, siguiente, ir al primero, al último, etcétera, ¿sí? Operaciones con registro, tengo por ejemplo agregar, deshacer, eliminar, etcétera. Inicialmente vamos a trabajar con estas dos categorías porque tienen que ver con los registros y justamente yo a través de un formulario lo que hago es la actualización de registros, ¿sí? O sea, me muevo a un registro nuevo, agrego uno, ¿sí? Lo típico, por ejemplo, es agregar nuevos registros. Entonces voy a elegir acá la categoría operaciones con registro, agregar nuevo registro, ¿sí? O sea, de todas estas opciones elijo agregar. Hago siguiente, y en siguiente puedo tomar que en el botón me salga una imagen o me salga un texto. Lo ideal es un texto, porque acá en el texto yo le puedo colocar al botón el texto que quiero. Por ejemplo, puedo poner agregar un nuevo pozo. O sea que ese botón me va a permitir agregar un nuevo pozo, ¿sí? Yo le voy a poner, acá le voy a sacar, agrega un nuevo pozo. Ese va a ser el texto que va a aparecer en el botón. Luego voy a hacer siguiente. Acá me pide un nombre de comando. Eso lo hace el programa de manera correlativa. Ustedes no es necesario que lo cambien, porque aparte ese nombre no se utiliza para nada, ¿no es cierto? Entonces es simplemente a los fines internos. Finalizo y ya tengo el botón. Agregar un nuevo pozo, ¿sí? Lo mismo voy a hacer, por ejemplo, para eliminar un pozo. Así como yo agrego un pozo, también puedo eliminar uno, entonces necesito crear un botón que me elimine un pozo. Acá como que no me lo está tomando. Bueno, ahí está. Entonces yo voy a tomar acá nuevamente el botón de comando. Esta vez voy a elegir la misma categoría, operaciones, pero en vez de hacer agregar, voy a hacer eliminar, ¿sí? Fíjense, ahí tengo, bueno, agregar, deshacer, duplicar, eliminar, guardar e imprimir, ¿sí? Después también puedo hacer imprimir, ese botón también se utiliza mucho, ¿sí? En el caso que ustedes tuvieran, obviamente, conectada la computadora a una impresora y quiero imprimir solamente ese registro del pozo que está que se está visualizando en el formulario, lo puedo hacer con ese botón imprimir. Entonces, ese lo pueden hacer como otro ejemplo, ¿sí? Ahora veamos el de eliminar. Eliminar registro, hago siguiente, acá en texto le coloco el texto que quiera, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a poner elimina un pozo. Siguiente y finalizar. Con eso tengo otro botón, ¿sí? Y de esa manera puedo colocar todos los botones que considere necesario. Por ejemplo, otro botón que es muy importante es el de buscar. Cuando yo tengo una tabla que tiene muchos registros, voy a necesitar en algún momento el botón de buscar para tener la opción de no estar desplazándome uno por uno hasta que encuentre ese registro. Entonces me conviene ir con el botón buscar, que me va a permitir buscar por código o por nombre de pozo, ¿sí? Entonces el procedimiento va a ser exactamente el mismo. Voy a ir a diseño, voy a tomar
voy a tomar acá voy a colocar el botón donde quiera, ¿sí? Voy a elegir dentro de navegación de registros, ahí es donde aparece el buscar, ¿sí? Buscar registro. Siguiente, acá en texto le voy a colocar lo que va a aparecer en el nombre del botón, por ejemplo, busca un pozo, ¿sí? O permite buscar un pozo, lo que ustedes consideren conveniente. Entonces ahí hago siguiente y finalizar. Con eso tengo el tercer botón. Después este tema de los botones, chicos, ya tienen la opción de formato acá, también le pueden cambiar el color, el tipo de letra, ponerlo con algún efecto, ¿sí? Es decir, le van a dar a cada botón la parte estética que ustedes consideren conveniente. Entonces ahí ya tengo los 3 botones, ¿sí? Una vez que ya tengo los 3 botones, voy a ejecutarlo al formulario, es decir, lo voy a ver en otra vista para que veamos el efecto que tiene el formulario, ¿sí? En ese caso yo acá le voy a cambiar la vista. O también lo que puedo hacer es cerrarlo y volverlo a abrir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso voy a cerrar todo, ¿sí? Recuerden siempre que cuando me pregunta si quiero guardar los cambios, sí, y voy a abrirlo ahora nuevamente. Hago doble clic y fíjense acá cuando yo abro ese formulario ya lo tengo con los botones que incorporé, ¿sí? En este espacio. Entonces fíjense que yo sí voy a poder desplazarme acá, pero si yo quiero agregar, por ejemplo, un nuevo pozo al final, voy a hacer clic en el botón que dice agrega un nuevo pozo, ¿sí? Entonces voy a colocar clic aquí y fíjense que automáticamente me da un registro en blanco para que agregue el pozo. En código de pozo yo le voy a poner un código diferente, a ver, por ejemplo, 33. El nombre del pozo, le voy a poner pozo 33, tipo de pozo, y bueno, ahí voy a ir colocando todos los datos, ¿no? Del pozo, estado, por ejemplo, productor, profundidad, etcétera, código de cuenca 2. Acá estoy simplemente colocando diferentes datos, ahí, y bueno, acá le voy a poner así, ¿sí? Entonces, de esta forma, fíjense que como yo ya hice agregar nuevo pozo, entonces le agrego los datos del pozo, ¿sí? Y fíjense que en teoría ahí ya tendría que agregarlos. Cuando yo me voy desplazando, fíjense, me voy desplazando a través de los distintos registros y ahí ya va a estar el registro que acabo de agregar. Fíjense que una vez que yo agregué en ese formulario, automáticamente se tiene que agregar en la tabla de pozos, ¿sí? Que ya, si nosotros cerramos este formulario, voy a ver, cerrar, voy a la tabla de pozos, ¿sí? Y ahí me tiene que aparecer, en este caso, no lo está tomando, a ver, veamos si está en algún lado, acá está. Ven que acá me toma el código 33, que es el que puse cualquiera, por supuesto, y acá está no sé si lo ven al registro es el que agregué con el botón agregar registro, ¿sí? Entonces, fíjense cómo automáticamente yo voy incorporando datos en el formulario con ese botón agregar registro y eso automáticamente agrega el registro en la tabla de pozos. Lo mismo va a pasar con un registro, perdón, o sea, con un pozo que ustedes quieran eliminar, ¿sí? Tienen que posicionarse, ahora lo vemos en el formulario, y lo borran. Supongamos ustedes ya vieron que se incorporó el pozo 33, ¿sí? Ahora lo voy a borrar, ¿sí? Lo voy a eliminar. Entonces voy a cerrar acá la tablita, me voy a mover al formulario de pozos, acá está el formulario, voy a buscarlo, ¿sí? Acá donde dice busca pozo, entonces puedo buscarlo acá, se va a abrir la ventana y me dice buscar, tendría que buscar, ¿se acuerdan que el código era 33? Entonces yo pongo buscar siguiente y fíjense que automáticamente me aparece el pozo 33. Esto quizás en una tabla que tiene pocos datos no le ven tanta utilidad, pero si mi tabla tuviera varios registros,
¿sí? 100, 150, 200, este botón, digamos, de buscar me sería muy útil. ¿Por qué? Porque me permitiría buscar rápidamente y no estar desplazándome pozo por pozo hasta ver cuál es el pozo que quiero buscar, ¿sí? Entonces, y fíjense que esta ventana se abrió directamente con el botón que dice busca un pozo. Una vez que ya busqué el pozo, ¿sí? Entonces ahora lo voy a eliminar. ¿Cómo voy a hacer para eliminar? Con el botón elimina un pozo, ¿sí? Que es el que acabo de crear, hago clic ahí. Siempre me da este mensaje, este registro se está a punto de eliminar, confirmo sí. Con lo cual, ahora, ¿sí? Si yo me desplazo y voy buscando ese registro, ya no está. Ya no debería estar el pozo 33, ¿sí? Fíjense que yo voy a cerrar aquí, voy a entrar a pozos y recién cuando vimos estaba y ahora fíjense que ya se borró. Quiere decir que el botón eliminar funciona perfectamente bien para esta tabla. Y de esa manera, chicos, ustedes fíjense cómo puedo ir incorporando otros botones, ¿sí? Y viendo el efecto. Pero generalmente los botones de comando se utilizan mucho para esto de agregar y eliminar registros. Y ustedes vieron acá cómo yo incorporé los botones, tanto agregar como eliminar, y después fui a la tabla a verificar que efectivamente provoquen el efecto que tienen que provocar, es decir, agregar o eliminar registros. Entonces, de esa manera, con ese procedimiento, ustedes dentro de lo que es el formulario de pozos o de cualquier otra tabla pueden agregar diferentes botones de comando abajo, ¿sí? Con el mismo procedimiento que vimos, pueden incluso ir probando con otros botones que van a hacer otras acciones dentro del formulario. Y de esa manera yo ya tengo mi primer formulario de pozos listo, ¿sí? En general, en toda base de datos, lo que se hace es crear un formulario por cada una de las tablas, ¿sí? El procedimiento es similar, exactamente el mismo, pero cambiando la tabla origen que va a generar el formulario. Una vez que con el asistente de formulario, que es lo que hicimos recién, ustedes tienen el formulario, ¿sí? De la tabla deseada, que en este caso lo que les va a quedar sería hacer la de cuencas, compañías y novedades. Entonces, una vez que seleccionaron la tabla, siguen el asistente. Cuando ya lo tienen al formulario creado a través del asistente, lo que ustedes tienen que hacer es directamente ir a la vista diseño e incorporar los botones de comando con el mismo procedimiento que acabamos de hacer recién. Bueno, entonces de esa forma, una vez creado, entonces ahora lo voy a cerrar. Y la idea sería crear con el mismo procedimiento un formulario para cada una de las tablas que siguen, o sea, la de compañía, cuencas y novedades, incorporando los botones de comando necesarios. Bueno, profe. Bueno, hasta ahí entonces quedaría el tema de los formularios, quedarían completar los formularios para el resto de las tablas y continuaríamos con el siguiente procedimiento, que es el de consultas.